Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche, mucho gusto saludarlos. Esta es otra emisión más del Coaching y Tú, completamente en vivo. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos porque tenemos una gran invitada que ahora mismo se las vamos a presentar. Si me permiten, primero quiero saludar a mi amigo, colega, co-conductor y compañero Paco García. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy contento. Buenas noches. Porque Muy emocionado. tenemos una gran invitada. Así es. Que de pronto te puedes preguntar qué puede tener relacionado la actividad de nuestra invitada con el coaching. Ahorita lo vamos a descubrir. Excelente. Amigos, con el gran placer de presentarles a Lizzy Snauriza, maravillosa comediante, experta en stand-up comedy, con muchos años de trayectoria, con una carrera espectacular, y es un gran placer. Lizzy, gracias por estar con nosotros. Ay, no, gracias a Bienvenida. ustedes dos por la invitación. Está increíble estar aquí en el Coach Me Too. Es Muchas un gracias. placer. Gracias a ti, Lizzy. Y bueno, pues yo creo que entramos en materia. ¿Santo? Vamos directo. ¿Cómo va? High five. Claro, porque Sí. además, ¿sabes qué? La gente que de pronto me dice, oye, Carlos, ¿cuál es el guión? Aquí no tenemos guión. Ok. El guión lo hacemos nosotros, lo estructuramos. ¿Por qué? Porque somos tan libres de hacer de verdad lo que queremos. Y queremos que ustedes se sientan cómodos. Ok. Que la idea es, entonces, te lo comenté fuera del aire, Lizzy, y te lo comento ahora. En el programa no tenemos censura, tenemos mesura. Está padre. Y sabemos hacer un uso del lenguaje tan adecuado como lo requiere la propia circunstancia. Ok. Entonces, no vamos a hacer una rutina porque entonces se pierde la esencia del programa. Pero creo que es un gran tema y lo comentamos, Lizzy. ¿Qué prefieres para tu vida, drama o comedia? Comedia. Definitivamente comedia. Cuesta el mismo trabajo. Correcto. Fíjate que, y ahora que lo mencionas, viene a mi mente algo. Es una anécdota incluso de Chaplin, que cuenta un chiste y toda la gente se ríe. Ujú. Lo vuelve a contar y hay algunos que se ríen. Lo cuenta por tercera vez y prácticamente nadie se ríe. Entonces él se levanta y dice, a ver, ¿por qué la repetición de un chiste no nos causa risa? ¿Y por qué tenemos entonces que llorar con más frecuencia? Por lo mismo. Correcto. Entonces, es muy cierto. Ciertamente es más difícil hacer reír que hacer llorar. Cuesta mucho trabajo hacer reír, porque requieres de esa chispa. Pero qué maravilloso cuando haces la elección de vivir una vida de comedia. Exacto. Dice, ¿qué tan complicado, tan complejo es hacer el stand-up? ¿De qué depende? ¿Qué armas necesitas tener hacia ti para poder hacer una buena rutina de stand-up? Creo que como todo, el primer factor básico es que lo quieras hacer, Correcto. ¿no? O sea, Las la ganas de voluntad hacerlo. de Ok. querer hacerlo, ¿no? Eso, y para qué lo quieres hacer. Correcto. No por qué, sino para qué. Porque creo que no importa a qué te dediques, si sea drama, si sea comedia, si sea algo godín, lo que sea, el para qué en tu vida es tu motivación. Esa es una gran pregunta y ciertamente lo hemos dicho mucho. El por qué es una pregunta muy cerrada que te va a dar respuestas igual. El para qué es elige la que quieras, Exacto. la que más te llene, la que más te satisfaga. Y en base a esa elección, adoptarlo como tu modelo de vida. Literal, y el stand-up se vuelve un modo de vida. ¿Ok? Porque te dediques o no te dediques, te subas o no te subas al escenario, es una herramienta de vida. Te cambia el chip de cómo puedes ver las cosas, porque hay reglas en la comedia que vas metiendo en tu vida real y de repente volteas y dices, ya no me debería reír de esto, pero ya no puedes parar, ¿no? Y entonces se vuelve una vida muy placentera. Y no es que te conviertas irónico, ácido o en algunos casos con cierto humor negro. Simplemente aprendes a ver la vida con el vaso medio lleno y no medio vacío. Exactamente. Sí, entonces, no es que te vuelvas irónico, no es que te vuelvas sarcástico, simplemente aprendes a ver la vida desde otra perspectiva. Mira, yo equiparo mucho el stand-up comedy con ser millonario, porque el dinero no te da la felicidad, pero sí financia tu verdadera personalidad. Es correcto. El stand-up es lo mismo. No va a cambiar tu forma ni tu humor, sino te va a dar las herramientas para que exponencialices este humor, de cómo tú eres. O sea, ya Claro. todos tenemos una forma de ver la vida en humor. Todo mundo. El humor negro, hay quien se le da más, o el sarcástico, o las reglas de tres, Claro. ¿no? Entonces, hay quien, sabiendo cómo es, lo potencializas y entonces logras, pues, ver tu vida así. Ahora, durante la rutina, perdón Paco, durante la rutina vas atemperando la respuesta de la gente. Sí, claro. ¿Cómo la vas midiendo, Lizzy?
se vibra, ¿sabes? O Ok. sea, no es algo que yo te pueda decir, es que si hay 3 risas, O sea, no yo hay sé una que está fórmula. muy bien. No, tú conforme te vas subiendo a escena, vas sintiendo al público. Es un recibir y un dar, de energía. Y entonces está muy interesante porque tú sabes cuándo darle más al público, en qué vibración viene, qué tan interesados están o realmente por qué tema llegarles. Correcto. Ujú. Paco, adelante. En ocasiones anteriores, con algunos invitados que son actores o Ujú. actrices, hemos hablado mucho al respecto de qué manera ellos le dan vida a un personaje, Correcto. sin necesariamente de la vida diaria. Y es posible que comiencen ¿no? Le dan la vida al personaje, dejan de trabajar y regresan a la vida habitual. Lo que estoy escuchando es que en tu caso, con el stand-up, tú estás comenzando a encontrar elementos que estás llevando a tu día a día. Al revés, mi día a día se lleva al stand-up. Exacto. El stand-up comedy es una comedia de escritor y Ok. vivencial. ¿Por qué es escritor? No hay improvisación, todo se escribe. Hay una rutina, claro, hay una por rutina supuesto. que Listo. se escribe, entonces, pero está basada en tu vida real. Entonces está muy interesante porque todos podemos hacer stand-up, porque todos tenemos una vida. Claro. En mayor, en menor grado, vas a ser más profesional o menos profesional, pero todos, de una u otra manera en la vida, estamos haciendo stand-up. Estamos Sí. llevando las cosas reales a la comedia. Entonces lo que tú me estás diciendo que tienes una rutina y que le estás aderezando precisamente con la experiencia que tienes. Ajá. La experiencia que te está dando la vida es lo que estás proyectando en ese momento cuando estás Exacto. enfrente de las Exactamente. personas. Mira, padrísimo, ¿no? Porque estoy comenzando a conocer esta parte, pero me siento tan identificado con ese tipo de actividad, porque se parece mucho a las acciones que yo llevo con personas cuando hago networking, cuando estoy en entrenamientos, cuando estoy dando conferencias, que tal vez eso precisamente hago algo similar, ¿no? Es que- Aderezo la experiencia en la Exacto. conexión Guardando que las tengo con las distancias. personas. Exacto. Guardando las distancias, Paco, las conferencias, cuando estamos en el escenario, transmitimos algo Así es. que para nosotros tampoco improvisamos. Es algo escrito, estructurado. Totalmente de acuerdo. El stand-up es lo mismo. Nosotros, sin querer, podemos hacer reír. Sin querer, podemos hacer llorar. Lizzy no. Lizzy va a hacerte reír. A propósito. Su intención es hacerte reír, Claro. lo cual es mucho más complicado, porque requiere de un mayor esfuerzo, de una mayor capacidad y de una mayor expresión para conectar con la gente. La pregunta aquí, Lizzy, es, traes una rutina armada, padrísima, nueva, maravillosa. ¿Qué ocurre si tu estado de ánimo no está en congruencia o en simetría con lo que estás queriendo transmitir? ¿Qué haces en ese momento? Fíjate que eso es algo muy interesante del stand-up. El stand-up no tiene personaje, a diferencia del teatro. Correcto. Entonces, en el teatro tú entras en personaje y lo interpretas y sí puede haber métodos vivenciales como el Strasberg y todo eso, pero a final de cuentas estás interpretando un personaje que no eres tú, que va aderezado con ciertas cosas Ujú. tuyas. En el stand-up, si tú estás triste, lo usas en el escenario. Si Ok. tú estás contento, lo usas en el escenario. O sea, Correcto. el stand-up es verdadero. El verdadero stand-up, vale el pleonasmo, es verdadero. Por Entonces, supuesto. si el actor stand-upero está triste, va a subir en esa frecuencia y les va a decir, hoy vengo triste. Y se vale además. Se vale. Ajá. Y entonces está maravilloso porque realmente es, aparte de catártico, es real. Y el público, cuando ve algo real, luego se identifica. A ver, déjame ponerlo en ese contexto, Lizzy, y corrígeme si me equivoco. Sube Lizzy Snaureser al escenario a interpretar a Lizzy Snaureser. Sí. ¿De acuerdo? Potencializada, obviamente, ¿no? Naturalmente, y además exponencialmente, porque evidentemente vas o con la adrenalina hasta arriba, o con las endorfinas hasta arriba, o con la depre hasta abajo, Sí. Ujú. que de alguna manera también es. Tratas de mantener un equilibrio, naturalmente, Claro, ajá. porque se trata de la transmisión. Ahora, ¿qué ocurre cuando dices, hoy vengo triste, y la gente se ríe? Te contagia. Porque estás de acuerdo que es el efecto que puede provocar. O sea, Te contagia. finalmente, y déjame decirlo de esta manera, a la gente le importa un pito si vas triste. Claro. Ellos pagaron por ir a verte. Sí. Y si tú sabes con que estoy triste, la gente te puede decir, está estupendo, ¿no? Ujú. Y muy lucero. Y Sí. Pero lo interesante de esto es que
retroalimenta de esa Claro. energía. Y entonces, cuando tienes la primera risa del público, todo tu mundo cambia. Cuando Ok. haces reír a alguien en tu vida, cambia. Cuando lo haces en el escenario y el público ríe, tu vida cambia mayormente que si lo haces nada más en chiquito, ¿no? Entonces está muy interesante porque cuando tú llegas, le dices a alguien, hoy, ¿saben qué? Hoy vengo como sacada de onda. Y la gente se rió porque no sabe exactamente qué le vas a decir. Sí, claro. Ya te cambió. Ya hubo una retroalimentación de energía y ya cambiaste. O sea, ¿crees que es parte de la rutina? Sí, Cuando claro. es tu momento. Claro, sí, por supuesto. Eso es padrísimo. Está increíble. Y es algo que por el cual yo escogí el stand-up. Porque las cosas más íntimas las puedes sacar en el stand-up. Y se puede disfrazar en la comedia. Deja disfrazar. Realmente las sacas de manera verdadera y las transmutas. Esa es una parte maravillosa. Dijiste la palabra correcta, las transmutas. Ujú. Porque las estás transformando de tu sentir a la expresión. Te dejan de hacer daño. Claro, y el lenguaje corporal tiene que ser absolutamente sincronizado Ujú. para que la gente lo pueda sentir. Exactamente. Porque es muy diferente el que en algún momento tú llegues a tu cliente que es quietecito y por más simpático que sea lo que estés diciendo, si tu lenguaje corporal no dice nada. Pero tú puedes llegar a decir, estoy tristísimo. A ver, ¿estás triste de qué? Ajá. Claro. Claro. O saben que hoy vengo súper contenta porque me acaba de pasar algo increíble. Avísala a tu Se cara, los ¿no? quiero- Sí. Se los quiero compartir y tu cara no lo expresas como de qué me habla, ¿no? En cambio el stand-up es tan verdadero que si tú vienes muy contenta, el público lo siente. Y si vienes triste, también lo siente. Y no hay problema, ¿no? Tienes un guión, tienes un libreto, que es lo que escribiste, pero se te permite expresar lo que estás sintiendo. Eso es maravilloso porque tienes una libre expresión. No estás censurado. Tienes un límite de tiempo, digo, Claro. la situación de que De que hay un escenario y hay correcto, un show. pero la maravilla de esto es la la facilidad que te otorga el poder transmitir tu historia de la manera que tú quieras. Fíjate, yo hablo mucho, por ejemplo, de mi mamá o de mi abuela. Ok. Hablo mucho de ellas porque pues, son las que me han criado y las que están en mi vida y así. Son tus ¿no? modelos. Ajá, y entonces, por ejemplo, yo cuento mucho que mi abuela viene de una familia muy pobre, Ujú. esforzada, 7 hijos. Y ella dice, mis hijos pobres, pero cada quien su papá. ¿No? Pero es algo real que dice. Y entonces la gente se ríe mucho porque, ¿cómo estás diciendo eso a tu abuela? Sí, claro. Pero lo más interesante es, yo hace como 2 meses puse que mi abuela se cambió de asilo. Fue sorprendente la cantidad de gente que me preguntó, o sea, sobre mi abuela, porque escucharon el chiste de mi abuela y porque están involucrados con mi abuela. Por supuesto. Y entonces transmití desde el asilo con mi abuela y creo que ha sido el video más exitoso que he tenido. No me digas. Porque la gente conoce a través del stand-up todo esto. Entonces cuando digo, mi tío tal, dicen, ¿de quién es hijo? Ese de quién es hijo y así, Claro, ¿no? Pero ya se vuelve algo que podría ser una tragedia Sí. y mal visto socialmente, por supuesto. se vuelve un chiste muy interesante. Sí, porque Muy se bien convierte en un rompetabús de una manera espectacular, Ujú. porque has entendido y le has dado el valor, digamos, has sacado la mejor parte de la situación. Exacto. Además de esa conexión. Que la creas, porque además, Estás creando una conexión adicional. quieras claro. que no, empatizas en automático, Claro. porque seguramente mucha gente se ve reflejada en ello. Sí, Y lo que claro. para unos es un drama, una tragedia, tú lo estás transmutando a la comedia. Exactamente. Y por eso digo que es una gran herramienta de vida, el stand-up. Una gran herramienta de vida. Fíjate, vamos a hacer nuestro primer corte porque se nos va el tiempo volando. Pero yo creo que al regreso, si me haces favor, platícame, creo que nos cuentes, por favor, cómo estructuras Ok. tus rutinas. Va. Porque eso, evidentemente, al ser vivencial, tienes que aprender a jugar con tus propias emociones. Ujú. En el sentido estricto de jugar, y me refiero a dominar, contener o darle rienda suelta. Sí. En todas las variedades que puede haber de emociones, en lo que se refiere al control Ujú. de las mismas. ¿Te parece bien? Súper. ¿Te parece bien, Paco? Me parece. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa, no tardamos, regresamos enseguida, estamos completamente en vivo. Entonces, coche y tú regresamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso. Y bueno, obviamente ya saben que los cortes comentamos y de alguna manera nos reímos mucho. Y es increíble. Y déjenme decirles que comentamos ahora los tres de esa misoginia que mucho tiempo existió en la comedia y estaba reservada únicamente para los hombres. Personalmente, y debo decirlo, saben que es mi forma de pensar, me da un gusto enorme que las mujeres empiecen a ocupar ese lugar de igualdad. Y te felicito, Lizzy, de verdad. Te lo dije en corto, ahora te lo digo al aire, porque me parece que debo ser muy congruente con lo que siempre hemos expresado. Y estarás de acuerdo conmigo, Paco, que es verdaderamente delicioso. Además, platicas rico, Lizzy. Sí. Hay gente que platica rico, o sea, hay Sí. gente con la que de pronto te aburres en la plática. Y dices, híjole, ya cállate. Sí. Hay gente que te alimenta. Así a qué hora le pongo un ja. Es- Ya estamos en vivo. Totalmente, totalmente. Dice, ¿cómo estructurar las rutinas? ¿Cómo la armas? ¿Cómo la piensas? ¿Piensas en alguna situación en particular que a ti te pareció graciosa y le das tu toque? ¿Cómo la estructuras? ¿Cómo la mueves? Mira, te voy a contar, hay muchas técnicas Ok. para el stand-up, muchas formas de enseñar stand-up. Yo tengo un gran socio, que es Jürgen Jacobo, es mi socio, es el máster del stand-up comedy. Él es escritor de muchísimos programas de comedia que hay en México, como Ok. La Familia de 10, La Familia Peluche, La Seco, ¿no? Correcto. Y con él me asocié, tenemos una escuela de cursos de stand-up comedy, de comedia, Ok. entre ellos el stand-up comedy. Y lo que nosotros descubrimos es que el stand-up, a diferencia del que cuenta chistes nada más, el stand-up lleva una historia, que es tu vida, Correcto. basada en tu vida. Entonces, la manera de estructurarla es cómo se cuentan las historias. No es un cuento corto, es una historia. No, es una historia. Claro. Porque si le quitaras los chistes a la rutina de stand-up comedy, la historia te debe seguir atrapando. Correcto. Ujú. Es lo principal. A diferencia del que solo cuenta chistes. ¿No? El chiste de Pepito, el chiste de... Del borracho, cualquiera, etcétera, ajá. claro. El chiste es bueno, ¿no? Pero no hay una historia. En el stand-up, cuando menos el de Jürgen y el mío, la historia es lo principal. Entonces, estructuramos el stand-up, pues como se estructuran las historias, ¿no? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo ¿no? la asimilas? ¿Cómo la asimilas? El ¿Cuál es la contexto de solución? la Mientras más historia. simple la solución, Claro. mejor, ¿no? Y normalmente la tienes aquí, pero la buscas 2 kilómetros adelante. Es que así somos.
¿no? claro. Y entonces lo más interesante es que cuando tú haces todo eso, el público cuando ve una resolución tan simple, tan divertida, la empieza a aplicar en su vida. Y estás cambiando el mundo cuando logras hacer eso. Qué interesante. Es decir, tu propia visión puedes esquematizarla de alguien y es en algún momento un modelo a seguir. Claro, sí, claro. O sea que además de vivencial puede ser aspiracional. Sí, porque, o sea, son soluciones tan divertidas y tan simples que cuando te pasa lo que el estandopero te está diciendo, no te acuerdas del chiste, te acuerdas de la historia, de la situación, El de la contexto, circunstancia. claro. Y entonces dices, ¿y si hago esto? Por supuesto. ¿No? Y entonces te vuelve muy divertido. Y en lugar de enojarte, a lo mejor ya te vas a empezar a reír porque dices, es estúpido lo que voy a hacer, pero está muy divertido. Oye, pero qué interesante, ¿no? El impacto que puede llegar a tener con las personas. ¿Y cuál recuerdas o qué información tienes acerca de alguna persona que haya actuado de cierta manera después de haber escuchado una Fíjate historia que tuya? yo tengo una parte donde les recomiendo a los hombres qué decirle a las mujeres. Porque tienen costumbre de decirnos gordita, Ok. ¿no? Y entonces no nos gusta. O sea, Gordita la del comal. ¿no? O tu hermana. ¿No? O tu mamá. Yo no lo dije. Y entonces... La de cualquiera. Y entonces, por ejemplo, yo les doy una recomendación de qué decir Ay, en lugar de... Qué rico es reírse. Y no solo les recomiendo qué decir en el show, ¿no? Sino aparte les doy una garantía de que les va a funcionar. Okay. Entonces, eso me han escrito de, sí lo dije, no lo dije. No, eso sí, les pido que no me manden fotos, porque luego Correcto, mi mamá se queja de mi Twitter, de mi timeline. Pero es muy interesante porque la gente empieza a cuando me dijo gordita, o cuando le iba a decir gordita, hice esto, ¿no? Que viene el show. Y entonces está muy interesante porque vas cambiando el mundo poco a poco, pero lo vas cambiando y vas haciendo que la gente se ría en lugar de enojarse. Contribuyes con la parte que te toca y un poquito más. Sí. Que finalmente yo creo que ese es el secreto óptimo. Y no es una utopía, porque ayer escuchaba justamente a alguien que leía un Twitter y decía que utópico. Sí, claro. Pero si lo piensas en el estricto sentido de que la única forma de cambiar el mundo es cambiando tu propio mundo, y empieza por ti, y tu propio sentir lo hagas diferente hacia el aspecto más positivo, y hagas lo que te toca, y si puedes un poquito más, ya estás contribuyendo. Exactamente. Cierto. Yo, por ejemplo, tengo este estilo de vida donde tengo una gran amiga que es coach esotérica, manejo de energías y todo eso, ¿no? Y a mí me gusta aterrizar las cosas. Ok. Entonces, es muy divertido para mí hablar con ella y que me cuente de su vida y todas sus cosas que trae de energía y así. Y entonces, me da mucha risa cuando, bueno, no me da risa, pero me llama la atención cuando de repente encuentro gente diciendo, es que estoy buscándome a mí misma. Ando buscándome a mí misma. A mí se me hace una frase muy, muy comprometida y muy, muy personal y muy, pues muy fuerte, ¿no? Me estoy buscando a mí misma. Yo digo, yo solamente quiero encontrar mi coche cuando lo estaciono, porque siempre lo pierdo. O sea, no busco más, no me quiero encontrar a mí misma, quiero encontrar mi coche. Entonces, ese tipo de cosas, cuando a la gente le pasa y está en el estacionamiento buscando su coche, me escribe. Dice, no me encontré a mí mismo y el coche tampoco, ¿no? Y entonces es muy chistoso que la gente les pasa algo y te busca. Fíjate que ahora que tocas ese tema de encontrarte a ti mismo, es antiquísimo, es completamente griego y es de los principios filosóficos. Y yo creo que es una búsqueda permanente. O sea, Sí, el claro. encontrarte a ti mismo no es una receta de cocina. Da 2 pasos a la derecha, ahí junto al árbol, escarbas y te vas a encontrar. No, no es eso. Es una búsqueda permanente de un trabajo de todos los días. Entonces, cuando alguien dice, me estoy buscando a mí mismo, es, pues, ¿por qué te ves en el espejo y te vas a encontrar? Es la respuesta simple. Porque ahí estás, es en realidad. ahí estás. Ahora, la pregunta es, ¿te ves? Porque hay gente que está en el espejo y no se ve. ¿Estás de acuerdo? Estamos hablando de otro tema, pero mira, ¿qué tema tan interesante, porque yo creo que el decir, me estoy encontrando a ti mismo, estás diciendo mucho, pero al final me parece que estás diciendo nada. Eso es correcto. Ese es el punto. Porque esa búsqueda es individual, Claro. absolutamente. Y cuando lo pregonas, pues todo el mundo te va a dar instrucciones de cómo te encuentres.
Y yo creo que no puedes, ¿no? O sea, Claro es algo que no. muy, muy tuyo. Es algo muy Y personal. cuando dices, nos estamos desviando un poco del tema, yo te diría que no. Porque en la comedia te encuentras. En la comedia tú aprendes a primero amar tus defectos. Porque esos son los que más hacen reír. Cuando los Eso tiene que ver explotas. con la autoestima. Contigo, claro, con encontrarte. a ti Pero mismo. cuando hablas de ellos, en cierta forma están superados. Ujú. Sí. Son ciclos claro. cerrados. Si ya no te duelen. Correcto. Y los reconoces como parte integral de tu persona. Y si la condición, la situación o lo que explores dentro de ti no te gusta, encontrar la forma de cambiarlo. Pero de pronto, el primer proceso de sanación es la aceptación y el reconocimiento. Y la risa lo sella increíble. O Además. sea, sella increíble esa herida. Porque cicatriza y deja de doler. O sea, ya no solamente cicatriza y deja de sangrar y cicatriza, deja de doler. Ujú. Y hablas de ello. Y ese drama que anteriormente podría estar viviendo, te Correcto. podría generar sufrimiento, Correcto. ¿no? Y a través de la risa, podrías comenzar a encontrar la vida o ver la vida de diferente manera. Tú y yo conocemos porque a la alguien- vida es la misma, ¿eh? Sí. Tú y yo El tema es cómo la quieres ver. La Tú y- puedes ver desde el lado negativo o positivo. Tú y yo conocemos a alguien que habla de la cuchidrencial, que es la credencial ¿La que qué? cuchidrencial. Es tu credencial de discapacitado que seas cuchito. Ah, está buenísimo ese tema. Y tú y yo conocemos a alguien. Ese soy yo. Ah, Ya no ok. te lo digo. Yo traigo mi cuchidrencial y sigo siendo yo. Con una capacidad diferente, porque a mí el tema de discapacidad no me gusta. Me parece bastante discriminatorio, pero cuando hablas de capacidades diferentes me parece que es muy válido. Porque aparte todos tenemos capacidades diferentes. correcto. Nunca son- O sea, estás integrado. Es decir, te discapacitado, estás fuera de capacidad. Cada uno tiene habilidades diferentes. Eso es correcto. Como la misma naturaleza. Altos, bajos, pequeños, gorditos, altos, fuertes, en fin. Entonces, te empiezas a reír, pero no te ríes en el término de mofarte, de burlarte, no, de un proceso de aceptación que está sanando. En el stand-up sucede lo mismo. Por eso es el tema de qué prefieres en tu vida, drama Claro. o comedia. Ujú. Porque al final, tirarte al drama, bueno, creo que todo el mundo conocemos a más de uno. Y que su vida permanentemente es dramática. Pero no significa que no tengas drama en tu vida. Eso O es sea, correcto. Lo que haces es usar ese material y convertirlo. Es que esa es la clave, Lizzy. La parte transformadora, donde eres capaz de revertir la Exacto. situación. Ajá. Y no es que estés lejos del contacto de tus emociones, por el contrario, estás tan cerca de ellas que aprendes a conocerlas. Y yo nunca he aceptado la palabra dominar emociones. Aprendes a controlar tus emociones. Creo que fluyan. Naturalmente. A que las aceptas, vives con ellas, fluyen y las usas. Por supuesto. ¿Me dejas leer algo que Adelante. bloqueé precisamente Por favor, Paco. en el Facebook? Mandé un mensaje a la gente que me sigue y les puse, ¿algo salió mal en tu vida? Ah, pues a todos nos pasa. Te caes y te levantas. Te sacudes y le dices al universo, oye, aquí voy de nuevo. Tu deseo, tu pasión y tu fuerza se alimenta de la misma caída. Y el golpe te hace más fuerte. Deja de llorar y ser la víctima. Mira tu historia y descubrirás que tú sobrevives a todo. Es una forma de hacer comedia, Paco. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí. Tristemente sobrevivimos a todo. Correcto. Y aquí estamos, ¿no? Y aquí Y- estamos. y hemos pasado por diferentes episodios, por diferentes situaciones, en el fondo, más allá del fondo. Y reír es muy sano. Reír es muy sano, al grado que hay una risoterapia, Ujú. porque reír sana. Reír cura. Déjame decirte que yo la risa la comparo guardando la distancia con el amor. Es espontánea. Esa se da o no se da, punto. Eso no lo puedes fingir. Como que la risa es la manifestación de. Correcto. Pero, o sea, una risa fingida, Sí, claro. a la carcajada sonora. Habemos algunos que los reímos muy, muy escandalosos. Otros de forma muy simpática, que hoy los reírte te da risa. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Contagiosos. Contagioso, claro. Me hiciste que llegara a mi memoria mi abuelito. Mi abuelito de los que se reían. Y Alfredo me decía, ya está muerto de risa. Porque esa es la risa de mi abuelito. O sea, cuando le provocaba mucho, le hacía. Su hilaridad era. Mira, te cuento. Fin de la historia. El quinto marido de mi abuela era alemán.
Qué maravilla. Y además dices el Sí. quinto, o sea, punto. Sí. Porque fue el abuelo que me tocó conocer, los demás ya no me Ok. tocó conocerlos. Pues era alemán. Y mi abuelo, su risa, pues como buen alemán, él le pasa que estalla la Segunda Guerra Mundial, entonces se queda en México, no venía en un barco, incauta en el barco, se vuelve preso político. Entonces cuando acaba la guerra, pues logra comunicarse a Alemania y le dice a su mamá, ni vengas para acá, quédate en México. Mala idea. Mala idea. Sí, claro. ¿No? Entonces, imagínate el humor de mi abuelo. O sea, estuvo ya toda su vida, desde los 14 años hasta los 86 que falleció. Y le preguntabas, ¿cómo estás? Y te decía siempre, lejos de mi patria y sin rasurar. Y ese era su humor, ¿no? Y entonces, Lejos de mi patria. sin rasurar. Entonces, porque dices, es que todos tenemos un tipo de humor. Sí, Todos, claro, ¿no? claro. Hasta los alemanes. Sí. Hasta ¿no? los alemanes. Hasta los alemanes. Sí. ¿No? Ahora, Alicia, ¿qué pasa cuando de pronto habemos gente que tenemos o que queremos tener un buen sentido del humor y otros que por situación, por circunstancia pueden ser un poquito menos, y no quiero hablar de amargura, pero digamos que, Pero sí. pero sí, que ven la vida desde una perspectiva en que todo es negro, todo es oscuro? ¿Qué pasa con esa gente cuando están en el show? Porque seguramente te vas a encontrar con ellos. Es que ¿Qué pasa con ellos? Alicia? en el show se usa todo. Ok. Todo es material, todo. Si estás de buenas, si estás de malas, si está borracho, si se está peleando la pareja, todo es material. O sea, todo es usable. Todo es usable para hacer una muy buena velada. ¿Ok? Entonces está muy interesante porque cuando tú notas que alguien está ahí sin disfrutar, todo lo demás lo nutre. Se Correcto. vuelve una energía que lo nutre y entonces empieza a aflojar y ya se relaja y empieza a disfrutar el show. Ok. ¿No? Está como interesante porque se vuelve toda una energía, o sea, el estandopero se funde en la energía del público y la energía del público se funde en la energía del estandopero. Entonces, hay un ejercicio junto con mi socio Jürgen que en la escuela les ponemos a sentir las vibraciones, ¿sabes? A saber qué te transmite esta persona que tienes aquí para que puedas leer al público en segundos cuando estás en el escenario, porque tú subes al escenario y lo tienes que leer en segundos. Déjame preguntarte algo, Alicia. ¿Una rutina te puede nutrir para la siguiente? Sí, claro. Ok. Y lo más interesante es que cuando empiezas a escribir, conoces cómo escribir y ya no paras. O sea, ya todo se vuelve una historia en tu vida. Y está bien padre porque ya todo se vuelve como, ahora voy a escribir esto, ahora voy a escribir. Pero lo más interesante es que todos tenemos el chip en esta escuela de que tiene que ser un tema de identificación. Ok. Ajá, eso Ok. significa que si yo te cuento de algo, me lo vas a entender, no te lo tengo que explicar, Correcto. ¿no? Se vuelve simple. Se vuelve simple Una comunicación muy simple, y muy abierta. por supuesto. Oye, tengo una duda, y es como una creencia que yo tengo acerca de la actividad, Ujú. que me parece ya me la contestaste hace rato, Ok. pero te la quiero poner en contexto. Perdón, la respuesta va a ser después del corte. Ah, Ah, listo. súper. No, pero la pregunta Va, déjala, pensado. Paco. Ah, ¿sí? Sí, la Va, pregunta va. sí. Sí, dale el Tú espacio me de la dijiste, pausa. bueno, tú comentaste que el stand-up lo puede hacer cualquier persona. Ujú. Y la creencia que yo tengo al respecto es que para que una persona haga muy bien esta actividad, debería tener habilidad mental y agilidad mental para nutrir esta actividad, esta habilidad y la manera de comunicarse con el público. Ok, vamos a cortar. Nos quedamos con eso. ¿Te parece bien? Sí. Amigos, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Nos quedamos con esa pregunta al regreso. Y también, Lizy, si me haces favor, me encantaría es que nos platiques qué necesita la gente para hacer stand-up. ¿Te parece bien? Súper. Amigos, vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Regresamos con la respuesta a la pregunta que hizo Paco, que es muy interesante. Todos pueden hacer stand-up, ¿no? Eso es correcto. Estamos completamente en vivo. Este es el Coaching Tour. Regresamos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso y bueno, pues el momento ideal para que Lizzy nos haga favor. Lizzy, cuéntanos. La respuesta a la venga, pregunta de los 50,000, Venga, diría mi por mamá. favor. ¿Se puede o no se puede que todo el mundo haga stand-up? Jordan y yo tenemos la idea de que sí. Que al final de cuentas todos en nuestra vida contamos historias y todos estamos haciendo stand-up. Claro. Todo el tiempo. Y hacemos reír a alguien. Ujú. En mayor, en menor grado, pero haces reír a tu tía, a tu prima, a tus amigos, como sea. ¿Qué tan exitoso te vuelvas como estando? Pero ya depende de muchos factores. Es una carrera como cualquier otra. Empiezas como becario. Es una profesión Ajá. finalmente. Entonces, ¿qué tanto le vas a A invertir? Claro. ¿Qué tanto le vas a dar tiempo? ¿Qué tanto vas a escribir? Como cualquier carrera, ¿no? ¿Qué tantas más herramientas vas a incorporar en tu show? ¿Cuánto vas a estudiar? ¿Cuánto te vas a estudiar? preparar? El Pero de tiempo le que dediques. todos podemos hacer stand-up, sí. ¿Qué tan profesional te vuelvas? Pues ya depende mucho de la persona, ¿no? Y listo. Sí, porque realmente tú lo has hecho un estilo de vida. Claro, sí. Para ti ya es tu Sí, medio de vida yo incluso. vivo de eso. Es correcto. Es tu medio de vida. Entonces tú eres una profesional del stand-up, de la comedia. Porque el término stand-up absolutamente castellanizado. Muy. Pero sería muy difícil cómo traduces el de stand-up comedy al español. Comedia de pie. Exactamente. O sea, estás haciendo una comedia parada. Entonces, ese punto de pronto es muy difícil que la gente dijera, es que vamos a ver una comedia de pie, aquí días va a haber un stand-up. Y la gente no entiende. La verdad es que, fíjate, el stand-up tiene ya un rato en México, Sí, claro. un rato, pero ha tenido un boom de 4 años para acá. Porque hace 4 años tú le dices a alguien, ay, tengo un show de stand-up, te decían, ¿qué es eso? Sí, claro. Ajá, ¿de qué sí, me sí, hablas? sí, por supuesto. Es un show de comedia donde solo estás con el micrófono, donde está basado en tu vida real, donde no hay personaje. Entonces ahora la gente ya entiende el término stand-up comedy. Sí, claro. Ya Ahora. se familiarizó. Ujú, sí, Sí, ya está adoptado y está acuñado incluso al propio lenguaje exacto. de toda la gente. Y no te puedes en el medio. Tú oyes stand-up y en automático sabes qué es Ya la te imaginas actividad. la pared de ladrillos, el micrófono y alguien ahí Correcto. haciendo comedia, ¿no? O sea, ya es fácil que digas tengo un show de stand-up y la gente sepa de qué hablas. Que antes no pasaba. Muy bien. Y entonces Carlos comentaba también hace rato
¿qué características debería tener la gente que quiera practicar esto? Pues habíamos dicho, ¿no? Que la primera es voluntad, como en Sí. todas las actividades, Por ¿no? Si no supuesto. lo quieres hacer, no lo hagas. Si lo quieres hacer, hazlo bien, bien, con todo. Creo que la segunda es que te preguntes para qué lo quieres hacer, que era lo que estábamos, ¿no? Ujú. ¿Para qué quieres hacer stand-up? En mi caso, yo empecé como escritora de teatro. Yo tengo obras de teatro que escribo, Ok. que son comedia, ¿no? Tengo Bizcochitos, que es una pieza. Ok. Son 3 mujeres en un consultorio psiquiátrico hablando del amor, con el psiquiatra ahí, ¿no? Entonces son 3 personalidades y hablan del amor. Bizcochitos. Bizcochitos. Bueno, desde el nombre suena sugestivo. Claro, Por claro. decirlo menos. Pero es muy interesante porque esa obra la compró el gobierno del Distrito Federal para prevenir la violencia intrafamiliar. A pesar de que es comedia, tiene un fin muy importante. Es que es más fácil que la gente entienda el sentido social a través de la comedia que del drama. Claro, porque estás abierto y no Por es muy supuesto. fácil recibir cosas, ¿no? Y te identificas de broma con Ujú. alguna situación. Claro. Después, porque la violencia, como la comedia, no te das cuenta. Entra y ya está en tu vida. Sí, por supuesto. Después escribí Frankenstein de Buffo, porque tomé un taller con Roberto Duarte e hicimos una creación colectiva, hicimos Frankenstein de Buffo, Correcto. que es Bufón Blanco. Es toda una historia de Frankenstein, basada en la historia de Frankenstein, una adaptación, todos como bufones. Entonces está increíble y estuvo bien padre. Y luego hice La Boca. La Boca Ok. es una comedia de enredo. Es una comedia de enredo donde hay un personaje en escena que es La Boca, que dice lo que no decimos, pero sí pensamos. Entonces es una comedia de enredo donde pues hay un personaje que tiene que entregar su trabajo, un proyecto en un trabajo para tener un ascenso en su trabajo, Ujú. pero de repente tiene una vecina guapísima que lo interrumpe, ¿no? Es un nerd y la vecina guapísima que Ok. lo interrumpe y entonces él ya se siente enamorado y cree que le tira la onda y se vuelve toda una comedia de enredo increíble, divertidísima y La Boca dice todo lo que pensamos. Ahí, en esa temporada... Subconsciente. Ajá, es el subconsciente. En esa temporada conocí a mi socio Jürgen. Y ahí descubrí que había stand-up en México. Ya. Y entonces dije, lo más íntimo lo puedo escribir en el formato de stand-up. No es que no se pueda hacer en teatro, pero yo no había encontrado la forma en el teatro de escribir lo más íntimo de mi persona. Correcto. Tú lo estás buscando. Yo lo estaba buscando. Cuando Jürgen me dice, nosotros ya tenemos el show de stand-upados, hacemos stand-up, ¿por qué no te integras con nosotros? Yo empiezo en stand-upados. Pues dije, wow. El nombre es maravilloso. Estando pado. Y sí lo están. Fíjate, fíjate el juego de palabras Sí. tan maravilloso. Porque el mensaje te lo está entregando. Están dopados. Sí, claro. Y sales topado de la risa, ¿sabes? Porque Porque es dopamina Claro, es finalmente dopamina. lo que te alimenta y te genera endorfinas y vaya que la química cerebral se activa. exactamente. Entonces yo empiezo en ese show y me doy cuenta que hay toda una técnica para escribir stand-up. O sea, que no es nada más me subo y digo lo primero que se me ocurre. Entonces de ahí estudio con Sofía Niño de Rivera, que es una stand-upera muy, muy reconocida. Sí, sí, sí. Y de ahí me gradúo, porque casi siempre en los cursos de stand-up hay como una graduación, ¿no? Que es Ok. como tu show de escolar, ¿no? Y donde va toda tu gente y así. Y dije, esto me gusta. O sea, esto me gusta como para hacer carrera. Entonces me voy a Inglaterra, porque de ahí es el stand-up comedy. Ujú. Me voy a Inglaterra y estudio toda la técnica ya de manera muy formal. Nacen los pubs famosos. Sí, ¿no? El claro. stand-up, claro. Y ya estudio de manera muy formal en el Comedy Theatre de Londres y ya estudio esto. Y entonces, en mi caso, el para qué tenía que ver con esta parte de quiero escribir lo más íntimo y transmutarlo. O sea, mis tragedias más íntimas, hacerlas comedia. Y entonces lo logré, ¿no? Pero cuando alguien quiere estudiar stand-up, lo primero que tiene que hacer es preguntarse para qué. Y es una de lo primero que les preguntamos en la primera clase. ¿Tú qué quieres ser como stand-upero? Rico, famoso, solo te interesa trascender tus tragedias. ¿Qué buscas? Como terapia. Ajá, ¿qué buscas, no? Y entonces de ahí nosotros como maestros podemos guiarte, porque obviamente tenemos producciones, y entonces no es lo mismo alguien que dice, yo solo lo quiero para mi trabajo, hago ventas y quiero poder hacer chistes, al que me dice, quiero hacer carrera de stand-up. Por supuesto. No, pues lo subes a shows, lo metes en producciones, haces muchas cosas. Fíjate que el día de hoy, alguien de la publicación que hacemos en la promoción del programa
me decía, y voy a hacerte la pregunta, que yo la contesté, pero yo quiero que tú la contestes, Liz. Me decía, yo quiero saber por qué toda la gente que hace stand-up dice tantas groserías. Mi respuesta fue, tú no las dices. El stand-up no es escenificar a un personaje, es como tú te comunicas. Y tu modo de expresión más natural, de pleno ejercicio de tu libertad de expresión, sin daños a terceros y con un control de daños absoluto. Entonces no es que digas muchas groserías. De pronto a veces yo soy muy mal hablado. Muy mal hablado. Paco lo sabe, Paco es mucho más mesurado. Yo soy muy mal hablado. Y Paco, sí. Me reconozco como que soy un tipo muy mal hablado y bueno. ¿Eras de Veracruz? De los mochis, entonces Oh, ya sabrás. ya, Bueno. sí. Entonces, esa fue mi respuesta. Dije, no es que sean groseros o mal hablados, es simplemente una forma de establecer un vínculo de comunicación, porque así nos comunicamos los mexicanos además. Fíjate que es muy interesante lo que dices porque el stand-up es una comedia escrita. Uh-huh. Esto significa que se escribe. O sea, suena muy lógico que No hay improvisación. que te lo cuente así, pero la gente cree que subes y se te ocurrió todo eso y no, Ujú. está escrito. Okay. Cuando escribes, les pedimos a los chicos que no escriben con groserías, porque esas salen. O sea, es una comedia que se escribe, pero que en el escenario suena como tú hablas. Correcto. Entonces está muy interesante, porque si tú hablas con groserías, tu stand-up tiene groserías. Sí, claro. Por ejemplo, hay una comediante que bajo ninguna circunstancia dice una grosería. No dice. Ella tiene su lenguaje de groserías. Correcto. No dice groserías. Entonces, cuando escribe así, porque al principio empezó a escribir sin ese lenguaje que ella usa en su vida diaria para referirse a una grosería. Y entonces es como, no sonaba a ella, Ujú. ¿no? O sea, Se veía falso. se veía falso. Claro. Cuando, a pesar de que se escribe, debe sonar como tú hablas en escena. Igualito a como tú hablas. Es que finalmente es un reflejo tuyo. Ujú. Y lo que estás escribiendo es parte de tu historia. Sí. Porque estás montando un capítulo de tu historia. Qué interesante, ¿no? Y también el tema de gente que quiera vender, que utiliza esta opción como una herramienta. Es una pérdida del miedo. Claro. Es Claro. enfrentarte al Para escenario. enfrentar, Claro, claro. Es que mira, hemos tenido Padrísimo. gente que da conferencias, gente que es vendedor, godines tradicionales que nada más lo quieren para... Me encanta Godínez. Pues sí, Para ascender. deja tú para ascender, tienen Para- esa experiencia en su vida. Para Nada caer, más oye, para caer bien. para ligar. Claro. Hemos tenido chicos que usan el stand-up solamente para ligar. O sea, llegan a... Bueno, ahora ya hacen shows, ¿no? Pero cuando llegaron, su objetivo es, ¿sabes qué? A mí me va muy mal con las mujeres. No sé cómo interactuar con ellas. Establecer, Ajá, claro que como sí. para que no me frenzoneen. Y entonces, creo que el stand-up me va a ayudar, ¿no? Y entonces les da seguridad, Claro. obviamente, aprenden a hacer reír al otro, y eso pues, a la mujer le encanta, y entonces lo usan para ligar, ¿no? Y ahora hacen shows, ¿no? Y ya no les importa si ligan o no ligan, Correcto. pero inicialmente... Seguro ya ligaron, seguro ya Ah, ligaron. no, sí, sí. Por lo menos un par de doces, pero ya ligaron algo. Exacto, sí. Oye, Lizzy, para ya se nos está volando el tiempo. Ya se acabó el programa. Santo. Y es que además déjame decirte que es espectacular. Yo quiero agradecerte de verdad porque seguramente tendrás que regresar, por favor. Hombre, yo encantada. Sabes que sí, porque creo que nutrir todo esto es dar a la gente una expectativa y una visión diferente de lo que es vivir en plenitud. Que ese es el objetivo del programa. Encuentra alguna otra fórmula. Es más, déjame decirte que con lo que mencionaste ahora, yo recomendaría que la gente que quiera encontrarle un sentido de frente a su vida, se ponga a estudiar stand-up. Claro. Es una herramienta de vida. Al final es una herramienta de Y vida, mientras más herramientas tengas en esta vida, pues más recursos tienes. naturalmente. Independientemente que han aparecido Sí. en el cintillo, todo, cómo te localizamos, dónde te vemos, dónde te seguimos, las próximas Ay, presentaciones. no me localices, porque... Bueno, perdón, yo No es sí te cierto. localizo. Ese chiste local. Es chiste local. No. Sí. Síganme en @LizzyComedia. Lizzy se escribe L-I-S-I. Lo aclaro porque hay gente que me conoce de hace muchísimo tiempo y me sigue poniendo Lassie. Sí. Sí. O y es con como- Z. O con Z, O con o Z. cosas así, ¿no? Y no me gusta.
Es L-I-S-I Comedia, punto. Ajá, Lizzy Comedia, o en Facebook como Lizzy Snorrizar. Con que pongan Lizzy, Vas a aparecer. les juro que aparezco, porque es la única que está con ese, L-I-S-I. Es correcto. Mil gracias, Lizzy. De verdad, un placer, Paco. Pues mira, qué interesante este tema, me gustó muchísimo. Y yo creo que es parte de las opciones que tenemos en la vida. La vida, ¿la disfrutas o la sufres? Es decisión de cada individuo. Y qué padre, ¿no? Que este mensaje que se puso al principio, de saber si la vida que cada uno de nosotros tenemos la queremos convertir en drama o en comedia. Es correcto. Y yo simplemente me gustaría apuntar que la elección es tuya. Tú decides si ríes o lloras. Así es. Cuesta lo mismo. Y finalmente reír nutre el alma. Así es. Lizzy, muchísimas gracias. Gracias, chicos, Lizzy. muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Ha sido otro gran programa, otra gran emisión del Coaching y Tú. De verdad que tener personajes como Lizzy engrandece y nutre en este programa. Y el sentido de darle el enfoque, que no nos desviamos del objetivo principal del programa, es lo que más nos satisface. Y de verdad, te voy a agradecer siempre, Lizzy. Ay, Mil gracias. gracias. Amigos, esto fue el Coaching y Tú. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan una extraordinaria semana y como siempre, otro gran programa. Y seguimos en contacto. Cuídense. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego, amigos.